Ay, padre, por ejemplo, es frecuente que la gente se confiese, ay, padre, es que me acuso de ser hipócrita. A ver, ¿por qué? Platícame por qué eres hipócrita. Es que vi a la hermana del grupo de oración que me cae mal y la saludé bien. ¿Y qué querías? ¿Echarle majadería y media en la cara para que vea que te está cayendo mal? Digo, no está siendo hipócrita, está siendo cristiana. Porque el ser auténtico cristiano no es vomitar lo que tus tripas dicen. No mandan las tripas, manda la inteligencia con la voluntad. Sé que es mi hermana en Cristo y decido amarla, aunque no se lo merezca la desgraciada. ¿Me entiendes? Eso ya son las tripas, hombre. No pasa nada. ¿Queda claro? Lo mismo pasa en la oración. Ay, padre, quisiera orar, pero no me dan ganas. Y como no quiero ser hipócrita delante del Santísimo, mejor me voy. ¡No! Decía una beata, bueno, santa ya, yo no me acuerdo si es Ángela de Foligno, que decía, cuando no tengas ganas de orar, obliga a tu cuerpo a que lo haga. La oración forzada y violenta es agradable a Dios. No tengo ganas de, ay, padre, no tengo ganas de orar, hínquese delante del Santísimo y déjese amar, ya es oración. Una vez estando en el seminario estaba muy enojado con el Señor Jesús, tuvimos un pleito, a veces pasa, no se espanten, todo nos pasa. Me fui a la capilla como queriendo empezar a arreglar las cosas y le dije, estoy tan enojado contigo que no tengo ganas de orar. Ya estaba orando. Estoy tan enojado contigo que no tengo ganas de orar. Pero te amo. Por eso estoy aquí. No me hables, porque estoy enojado. Pero te amo. Porque la oración no depende de las tripas, de lo que tú sientes. Ay, es que sentí tan bonito. Ay, no. Sé quién es Dios y decido amarlo. Y por eso le quiero entregar mi vida, mi tiempo, mi oración, mi ser. Porque Él se lo ha ganado. Amén. Entonces el sí total a Dios. Pero ¿por qué Dios da a los grandes santos esta noche del Espíritu? Al sentir ellos el vacío de Dios, tienen la necesidad permanente de buscarlo. Y están tan centrados en la búsqueda de Dios que ni las alabanzas los levantan, ni las agresiones los tumban. Porque están centrados en Dios. Y ya que entramos en esto, veo oportuno recordar la última bienaventuranza, que me atrevo a pensar que es la más ignorada, la que menos ejercitamos. Bienaventurados ustedes cuando los injurien, los maldigan y los persigan por mi causa. Regocíjense y salten de contento, porque será grande su recompensa en el cielo. ¿Qué pasa en nuestros grupos y en nuestras parroquias? Ay, padre, están hablando de mí. Y yo no sé por qué si yo no le hago daño a nadie. Eso dice el Evangelio. Bienaventurados, felices ustedes cuando los persigan, los injurien y digan toda clase de calamidades en contra vuestra por mi causa, dice el Señor. Regocíjense y salten de contento. Amén. Y a la par que anunciamos que la salvación en Jesucristo es gratuita, debemos recordar, que nadie de nosotros está por sí mismo confirmado en la gracia en esta vida. San Pablo lo dice con estas palabras: el que esté de pie, cuide de no caer. ¿Qué significa? Lo que también dice en esta cita que acabamos de escuchar: no sea que habiendo predicado a otros, pierda yo mismo la carrera. Atentos, que el enemigo es astuto y como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. A los casados me gusta decirles: nunca pienses, yo jamás podría llegar a ser infiel, porque entonces no te vas a cuidar del riesgo que puede haber en ese tema. ¿Me explico? Si un fulano, un varón dice: yo jamás sería infiel,
y la compañera de trabajo le manda un mensaje, Olis. Y él dice, pues yo nunca sería infiel, Olis. Y luego la compañera le contesta con un monito así. Y él le contesta con uno así. Ya vale. Ya perdió. Atentos, atentos. Astutos, dijo el Señor, sencillos como la paloma y astutos como la serpiente. Las dos cosas. No que sean medio víbora, no, eso no. Astutos, astutos. Aprender a poner límites también. Tratar con delicadeza mi cuerpo, mi alma, mi sexualidad, mi matrimonio, mi consagración sacerdotal. Cuidado. En el celular, en la computadora, circulan tantas cosas buenas y tantas cosas malas, que a veces con 2 clics de distancia llegamos a pura porquería que se nos está ofreciendo. El que esté de pie cuide a otros, cuide de no caer y no sea que habiendo predicado a otros, resulte usted descalificado. Por esta pasión del Evangelio, al mismo tiempo, tómese en serio su propia salvación. Amén. Los que están despiertos, amén. Eso, así, para que me den ganas de volver algún día. ¿Por qué anunciar a Jesús? Solo cuando sabemos y reconocemos que Él es nuestro máximo bien y que nada puede beneficiar más a una persona humana que estar en esta comunión con Jesucristo, solo cuando reconocemos eso, nos damos cuenta que al privarnos de evangelizar, estamos cayendo en un tremendo pecado de omisión. ¿Me entiende? Mire, yo me atrevo a pensar que algunos de ustedes, en un momento inesperado, Dios les puso la inquietud de a una persona desconocida hablarle de Jesús o hacer una oración con ella y no lo hicieron. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí sí. ¿Nadie más? No creo. Que tengas, tengo que hablarle a esta persona. No. ¿A quién le ha pasado eso? Levante la mano. Bien, gracias. Baje la mano. Pues ahí era el Espíritu Santo actuando en nuestra vida, a lo mejor queriendo salvar a esa persona, y por nuestra omisión le privamos de aquella oportunidad. Una vez era yo seminarista, estaba un sacerdote de nosotros delicado internado en Ciudad de México y me mandaron a cuidarlo un par de semanas. De regreso estaba yo en el aeropuerto leyendo un libro del padre Emiliano Tardí, el de La Vuelta al Mundo sin Maletas, y estaba yo muy emocionado, tanto que empecé a llorar y decir, es que qué maravilla lo que Dios hace. Y mira, era tal mi alegría en ese momento que yo buscaba para un lado y para otro en ese aeropuerto que es tan grande, diciendo, Señor, ponme a alguien conocido para que yo le pueda hablar de Jesús y decirle que Dios está aquí. Anuncian mi vuelo, me tuve que subir al avión. Me subo, me toca en el último asiento, del lado derecho, en ventanilla. Y me siento, estoy leyendo, y la mujer que se sienta a mi izquierda dice, qué título tan interesante, ¿de qué se trata? Yo dije, uy, de aquí soy. Entonces esa es la primera vez que evangelizo en el cielo. Porque íbamos en el avión, y entonces estaba el Golfo de México. Le digo, ¿ves la grandeza de este mar? Pues todavía mayor es el amor que el Señor te tiene. Unos muchachos en Europa, no me acuerdo si fue en Suiza, estaban evangelizando, habían ido a las calles y dieron un horario, por decir, de 2 a 6 p.m. vamos a estar evangelizando. Se dan las 6 y llegan los primeros 2 jóvenes, varones, que eran varios equipos que estaban evangelizando. Se dieron las 6, bueno, ya acabamos, ya estamos aquí. Y en lo que están platicando dice, bueno, ¿y por qué no evangelizamos uno más? Uno. Y ven a un joven sentado en las escaleras de la plaza frente a la fuente.
y le empiezan a hablar de Jesús. Cuando terminan de hablar, ¿podemos orar por ti? Sí, aquel muchacho llora y en el llanto les entrega un papel. ¿Qué era el papel? Su carta póstuma. El chico había decidido suicidarse y como esa plaza le gustaba tanto, era lo último que iba a ver antes de quitarse la vida. Y en ese momento, el Espíritu Santo movió a los dos que ya habían terminado su trabajo para rescatarlo de las garras de la muerte. Amén. Nos quejamos tanto. Nos quejamos tanto que nuestra sociedad, que nuestra iglesia se está alejando de Dios. Y la pregunta es, ¿y dónde estabas tú? Y no se vale, hermanos, caer en pretextos. Claro que hay carisma y hay cualidades naturales. Algunos podrán decir, Padre, es que yo jamás me podría poner de pie delante de una plataforma, no puedo. Pero bueno, ¿conoces al Señor? ¿Amas al Señor? Sí. Háblale a tu compañero de trabajo, al que te topas en la calle, al que sabes que tiene necesidad. Ora pidiéndole al Señor que te muestre a quién le debes llevar el anuncio del Evangelio. No busques pretextos para no glorificar a Dios y para no evangelizar. Busca pretextos para hacer brillar su gloria y proclamar la grandeza de su nombre. Amén. Amén. Así es que lo primero que ustedes deben hacer ya cuando lleguen a su parroquia es tener la valentía de decirle al párroco, Padre, aquí estamos, díganos qué tenemos que hacer. El grupo de jóvenes de oración de renovación carismática que teníamos nosotros en nuestra parroquia se disolvió, pero de una manera muy bella, porque el sacerdote empezó a darnos encargos. Mi parroquia era muy grande, tenía 17 capillas en aquel tiempo, ya han salido de ahí 4 parroquias. Y entonces los jóvenes del grupo de oración que habíamos tenido el encuentro con Cristo vivo, empezamos a ser catequistas en varias de las capillas, dar pláticas prebautismales, ayudar con la Pascua de los jóvenes, y fue una cosa bellísima porque la experiencia de lo que Dios nos había regalado tocó la vida de miles de personas en nuestra parroquia. Y hablando de esto, no debemos tener miedo a que nuestra comunidad se disuelva si es por glorificar a Dios. Hay un libro muy bueno que quien no lo haya leído yo le sugiero que lo adquiera. Se llama Renovarse en el Espíritu, del Padre Cantalamessa, hoy Cardenal Cantalamessa. Son varias predicaciones que él dio en encuentros carismáticos. En una de estas dice que las comunidades de oración deben ser como la nube, las nubes. ¿Para qué sirve una nube? Para llevar agua de donde sí hay a donde no hay. Básicamente, el mar, lago, río, lo que sea, se evapora y lleva el agua a donde no hay. Como aquí, que estamos un poco alejados de la costa, ¿no? Ok. ¿Cuándo es que la nube cumple con su cometido? Cuando llueve. ¿Y qué pasa una vez que ha llovido? Desaparece. Supongamos que hay una nube necia, mula diríamos en México, y diga, pues yo no quiero llover. ¿Qué pasa? Igual va a desaparecer, pero sin haber sido fecunda. ¿Me entiende? Y esta experiencia la tuvimos en mi grupo de oración. Se acabó el grupo de oración. Muchos de ellos seguimos sirviendo al Señor, otros tantos no. Pero en aquel tiempo el Señor se valió de esto para llevar el anuncio del Evangelio a muchas personas. Amén. Así es que dispuestos a decirle al párroco, aquí estamos, Padre, para lo que se ofrezca. Aquí estamos para querer glorificar y proclamar el nombre de Jesús, para orar e interceder por todas las necesidades. Amén. Dice la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 4 en delante. No voy a leer todo.
Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también ustedes aparecerán gloriosos con Él. Por tanto, den muerte a todo lo terreno que haya en ustedes: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, codicia, que es una idolatría, todo lo cual atrae la ira de Dios sobre los rebeldes. También ustedes practicaron eso en otro tiempo y vivieron de ese modo, mas ahora desechen todo eso: cólera, ira, maldad, maledicencia y obscenidades, ni lo mencionen siquiera. No se mientan unos a otros, pues se han despojado del hombre viejo con sus obras y se han revestido del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador. Palabra de Dios. Dos cosas: tener confianza en las promesas de Dios y anhelar la radicalidad en esta vida. ¿Qué significa ser radical? Hoy es una palabra muy despreciada. Radical viene de radix, desde la raíz. Si esta planta, esta, tuviera raíz de naranjo, ¿me daría una palma? No, porque según la raíz, según el tallo y según los frutos, ser radical es ser auténtico desde la raíz. Recordemos que Hebreos 12:14 nos dice categóricamente: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Para qué ha sido creado? ¿Para qué ha sido creada? No, pues no me pusieron atención. ¡Para ser santos! A ver, díganme su nombre en voz alta, todos al mismo tiempo. 1, 2, 3. Ahora, agréguele el lugar donde vive. María de Mixco, por ejemplo, ¿verdad? O de Guatemala, lo que sea. 1, 2, 3. Ahora agréguele antes San o Santa. A ver, preséntese conmigo, por favor. 1, 2, 3. ¡Ay! Se oye bonito, Mire, la santidad, tenemos los grandes santos que ya están en el cielo y son nuestra gloria, son nuestro orgullo, pero la iglesia militante que somos nosotros no se podría sostener si no hubiera en medio de nosotros santos vivos hoy. Y espero que ninguno de ustedes diga: sí, padre, en mi comunidad soy yo. Uno no se da cuenta a veces de la obra que el Señor está haciendo, pero lo que sí está en nuestras manos y sí debemos hacer: anhelar la santidad y ser radicales desde la raíz. El Señor Jesús, en la última cena, Evangelio de San Juan, capítulo 14, dice: no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no, yo no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde esté yo, estén ustedes también. Qué fuerte. Volveré, los tomaré, los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estén ustedes también. Más adelante, en la última cena todavía, capítulo 17, versículo 24, dice: Padre, deseo, quiero que los que tú me has dado estén también conmigo allí donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado.
Yo les he dado a conocer tu nombre y se los seguiré dando a conocer, para que el amor que tú me has tenido esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor. Mira, Dios no tiene necesidad en sí mismo, ni de ti, ni de mí. Él es Dios entero, infinitamente feliz, santo, puro, justo, misericordioso. Pero tan solo porque quiso, creó la humanidad y el universo. Tan solo porque quiso, nos creó a cada uno de nosotros. Y a pesar de nuestro pecado, el pecado de nuestros primeros padres y el pecado personal, sabiendo que a Él le iba a costar sangre, no escatimó nada y se nos dio, sin estar obligado de ninguna manera. No tuvo miedo a sufrir el terrible escarnio de la cruz por amor a ti y a mí. Pero no se conforma con eso. Quiere una eternidad compartida contigo y conmigo para manifestarnos para siempre su gloria. Y es lo que llamamos cielo. El cielo a veces nos lo imaginamos como estar vestidos con túnica blanca, unas alitas y tocando un arpa en medio de nubes. Está bien, pero uno dice, qué aburrido. No será así. Les pongo un ejemplo para acercarnos poquitito a lo que significa la realidad del cielo. Aquellos que recuerden que tenían muchas ganas de conocer el mar y lo conocieron, y que fue una cosa emocionante. ¿A quién le pasó eso alguna vez en la vida? Levante la mano. Muy bien, gracias, baje la mano. ¿Qué sientes? ¿Tenías muchas ganas de conocer el mar? Llegas y te plantas en la playa. Es una experiencia, lo primero es la mirada, ¿no? Una cosa tan amplia y tan bella que no alcanzas a abarcar, pero hay una experiencia interior. ¿Me entienden lo que significa? Y aunque no haya sido el mar, un paisaje, una ciudad, una persona, hay una emoción que alegra en lo íntimo, da gozo íntimo. Bueno, cuando lleguemos al cielo, todas nuestras necesidades van a ser satisfechas en un momento. Toda la plenitud, placer, alegría, gozo, que tú ni siquiera hoy te alcanzas a imaginar, lo vas a tener en el primer instante llegando al cielo, después de tu juicio, porque todos vamos a ser juzgados. Bueno, ese instante, bueno, más bien, esa plenitud, ese gozo, esa alegría, es incomparable con lo que sucederá en el siguiente instante. ¿Por qué? Porque como Dios es inagotable, vas a conocer inmensamente más de su gloria, poder, majestad, belleza, plenitud, perfección, y eso va a alegrar el corazón todavía más. Pero al siguiente instante todavía más. Y así por años sin término. El cielo va a estar maravilloso. No se lo pierdan. Anhelen la santidad. Anhelen al Señor. Y cuando caigas, porque lamentablemente llevamos este tesoro en vasijas de barro, recuerda que Él tiene poder para levantarte. Y es fiel y justo para perdonar. Y no te quedes con los ataques del maligno que te quieren humillar y tratar como basura. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén. Por eso, hermanos míos, queridos, hay que evangelizar. Por eso tenemos que recuperar la visión de eternidad. Y hablando de pastoreo, y con esto vamos casi terminando para disponernos a la hora santa, que va a ser muy bella. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16.
dice San Pablo. Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros para organizar adecuadamente a los santos. Organizar a los santos. Otras traducciones de la Biblia dice capacitar a los santos en las funciones del ministerio, y todo orientado a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto. Otras traducciones dicen a la estatura de hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo. Palabra de Dios. El querigma, seminario de vida en el Espíritu, encuentro de evangelización fundamental, nos lleva a nacer de nuevo. Pero luego hay que acompañar para crecer y madurar en Cristo. San Pablo llega a decir, les he dado leche espiritual porque no están listos para el alimento sólido. Imagínense los que ya rebasaron los 50 años, que hasta la fecha se siguen alimentando de leche. De entrada estarían chimuelos, desnutridos, no se diga. Entonces, claro que el hermano que va llegando a la fe, lo tenemos que tratar con leche espiritual, tranquilito, tenerle paciencia, enseñarle paso a paso, pero tenemos que ayudarle a crecer. Y el pastoreo básicamente significa acompañar a la persona en esta madurez en Cristo. Es lo que se llama en la teología dirección o acompañamiento espiritual. Ojo con esto, decía San Bernardo que él jamás, decía, yo jamás me convertiré en mi propio director espiritual, porque no quiero ser discípulo de un tonto. ¿Entendió? Si yo me dirijo a mí mismo, estoy siendo discípulo de un tonto, porque ese tonto soy yo. Decía mi abuela, la zorra no ve su cola ni el zorrillo, muy feo que decía enseguida. Nos es difícil ver nuestros propios defectos y nuestros propios aciertos. Por eso necesitamos el sacerdote, el religioso, la religiosa o un hermano más maduro en la fe que yo, que me ayude a crecer en Cristo. Los que son coordinadores ya participan de la misión pastoral del obispo y del sacerdote, participan, no la suplen, participan, pero todos de alguna manera. Pongo un ejemplo, los que tienen hijos. Cuando hay una discusión entre el esposo y la esposa y tienen tanta inmadurez que son capaces de ridículamente ir gritándose el uno al otro pasando por el medio del mercado, ya están instruyendo a los hijos diciéndoles que esa es la forma ridícula de reaccionar ante un conflicto. Quien tiene un niño de 3, 4 años que hace un berrinche porque se enojó y empezó a gritar y a patalear y se tiró al suelo, a los 3 o 4 años eso es normal. Lo que no es normal que papá y mamá repitan el berrinche porque el hijo lo hizo. ¿Por qué estás así? No sé qué. ¿Por qué se rieron? Ahí le estás enseñando a tu hijo que de esa manera agresiva y violenta es como se resuelven los problemas. Está bien que el hijo haga el berrinche porque es lo propio de su edad, pero tú, adulto. Me acuerdo una vez, estaba uno de mis sobrinos, estaba chiquito, unos 8 años. Le dije, oye, vamos a ir en un momento a tal lugar, ni me acuerdo a cuál. No quiero ir, ya te dije que no quiero. Y se tiró al suelo y empezó a patalear, estábamos en mi casa. Entonces tirado en el suelo me le acerqué. Le dije, bueno, en 15 minutos los vamos, grite y patalee lo que quiera. Me fui a hacer unas cosas a mi habitación, regresé. Levántate y vámonos. Asunto arreglado. Pero el niño hace un espectáculo, la mamá repite el espectáculo, el papá repite el espectáculo de la mamá y del niño. Estamos mal instruyendo en cómo debe uno reaccionar ante la vida. ¿Me entendió? Papás, mamás, coordinadores, cuestiónense si eres alguien digno de imitar hoy o no. Porque si no eres alguien digno de imitar, significa que urge ordenar la vida.
Cuando llega un papá o una mamá a platicar conmigo de estos temas, un esposo, esposa, le digo, ¿cómo te gustaría que te recordaran cuando tú murieras? ¿Qué te gustaría que dijeran tus hijos, tu esposa, tu esposo sobre ti? El recuerdo ese que va a durar años. Fue un buen padre, una buena madre, era amable, me protegía, me cuidaba, amaba a Dios. ¿Qué te gustaría que se dijera de ti? Y luego viene la otra pregunta, se la estoy haciendo a ustedes. ¿Y si murieras hoy, se diría eso de ti? Porque si no, significa que ya tenemos que ordenar nuestra vida. Ya hay alguien que se está fijando en ti y se está instruyendo en ti cómo comportarse, cómo hablar, cómo callar, cómo resolver los problemas, cómo administrar, cómo seguir al Señor. ¿Me entiendes? Así es que este encuentro, hermanos, nos sirva para urgirnos a nosotros mismos en rectificar nuestra vida por amor a Jesucristo. Amén. Finalmente, en la evangelización, hermanos, no estamos solos. Si Él ha dado el mandato, el Señor, Él nos respalda y Él llevará a buen término la obra buena que nosotros haya comenzado. Al final del Evangelio de Marcos dice, final del Evangelio de Marcos, está hablando Jesús resucitado. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos se pondrán bien. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor colaboraba con ellos y confirmaba la palabra con los signos que la acompañaban. Palabra del Señor. No debe haber oración, y particularmente oración de sanación, sin evangelización. Los signos acompañan la palabra proclamada. Esto que el Señor ha prometido, como otras promesas que hemos recordado, es verdad. Es verdad. Hace algunas semanas estábamos ahí en mi ciudad con un encuentro para mujeres que se llama Amadas en el Señor, y estábamos en la hora santa y el Señor nos dio una palabra de una mujer que tenía un dolor terrible en la espalda, que sentía un calor en ese momento y el Señor le quitaba el dolor en ese justo momento. En la primera fila había una mujer con un bastón que tal cual lo aventó y se acerca llorando al Santísimo y nos platica que tuvo un accidente, una caída hace unas semanas y desde entonces tenía un dolor insoportable y tal cual decía aquella palabra, en ese momento sintió el calor y el Señor Jesús le quitó todo dolor, de manera que aquella mujer pudo salir caminando normal, sin el bastón, para gloria de Dios. Un caso muy sorprendente que me tocó conocer cuando era yo diácono. En la parroquia donde estaba había misas de sanación y entonces estaba yo pasando con el Santísimo y una mujer se acercó con una bebé de 3 meses y se la puso al Santísimo. Yo no me acuerdo de la escena, pero la mujer me la platicó. Se acerca con su hija y le dice: aquí está mi bebé, es tuya, Señor. Esta nena había nacido con una malformación en el corazón, donde el tabique que separa los ventrículos, las cavidades más grandes del corazón, no se había formado. Y entonces había un cortocircuito donde se mezclaba sangre oxigenada y sangre sin oxígeno. Había que operar de urgencia a esta niña porque a veces, aparte, tenía otras malformaciones. Y esta mamá llevó a su nena
poco antes de la cirugía, ya estaba programada para la cirugía de corazón abierto. Cuando llega al hospital, le repiten unos estudios antes de la cirugía y le dice el doctor, no sé qué pasó, pero el corazón de tu nena está totalmente reconstruido. Bastó que ella lo pusiera a su hija con fe ante el Santísimo Sacramento, que es Jesús, para que esta maravilla sucediera. ¿Cuál es tu necesidad? De los que están presentes o de algunas personas que no están, pero están orando por ellas. Vamos a terminar esta jornada de hoy delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, disponiéndonos con todo nuestro ser. Amén.